Buenas tardes a todos, hermanos. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Ya después de un fin de semana que no nos vimos por aquí, ya teníamos ansias por estar nuevamente aquí en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es bueno habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Es bueno. Y bueno, vamos a seguir estudiando la palabra. ¿Qué le parece? Gracias a Dios por la ayuda, por las oraciones de cada uno de ustedes sobre nosotros, sobre nuestra persona, sobre nuestra familia. Y la mera verdad estoy, lo digo públicamente, súper bendecido, mi esposa y yo, mi familia, con las personas que Dios ha mandado al servicio de la obra del Señor. Amén. Que juntos vamos caminando esta obra y bueno, la honra y la gloria sea para el Señor siempre. Amén, hermanos. ¿Qué le parece si escuchamos palabra de Dios? Y me acompaña rápidamente a Apocalipsis, capítulo 3. Mensaje a la iglesia tibia de la Odisea. Uy, sí, llegamos al final de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Y el ángel escribe al ángel de la iglesia en Apocalipsis, en la Odisea, un mensaje que es algo incómodo. Y cuando uno estaba preparando o estudiando las 7 iglesias, creo que todas tienen un cierto grado de incomodidad, de ánimo también, pero de confrontación, porque ciertamente Dios le hablaba a cada iglesia, pero también aplica para nuestros tiempos de hoy en día. Amén. Aplica para cada uno de nosotros, porque tú y yo somos iglesia y esta es una iglesia. Amén. Somos parte, al menos que tú no te sientas parte, número uno, del cuerpo de Cristo y parte de una iglesia local, pues este mensaje va a ser ni fu ni fa. Si saben ese dicho, ¿no? O sea, me da igual. Pero cuando nos sentimos partes y pertenecemos a una iglesia, creo que podemos, por eso cada iglesia termina, el que tenga oídos para oír, oiga. O sea, preste atención. Y el mensaje a la iglesia, la Odisea, es un mensaje a una iglesia tibia. En Apocalipsis 3, 14 al 17, solamente esos pasajes son los que vamos a ver el día de hoy. Y el próximo domingo tendremos por concluida lo que es el mensaje a las iglesias. Pero dice el Espíritu Santo, a través de palabra porque toda la escritura es inspirada, es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras. Creo que de las 7 iglesias a ninguna le faltó esta palabra, ¿o sí, hermanos? A ninguna. Queda claro que Dios conoce nuestras obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Cuánto les gusta bañarse con agua caliente? Y más en tiempo de frillito, ¿ah? Pero ¿cuánto les gusta bañarse con agua fría? Aunque a veces entres y está... ¿No? O sea, como que te da hoy, cuando fuimos al lago, a muchos, cuando los que entraban, y dicen, ¡ay, está fría! Pero ya una vez adentro se sentía rico, ¿verdad, hermanos? Bien rico. Pero bueno, le dice que ni eres frío ni caliente. Y fíjense lo que me llama la atención, cómo se expresa nuestro Señor cuando dice, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, híjole, esto es tremendo, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y desnudo. Padre, en el nombre de Jesús, sé que hemos orado, Señor, pero en esta tarde, Señor, ruego, suplico, primeramente de tu gracia, para poder compartir este mensaje, Señor, para que también como tu siervo, como tu hijo, como parte de siendo oveja, también ponga atención, Señor, a la que tú has traído hacia mí, para poder compartir, Señor, pero para también, Señor, probar mi vida, probar mi alma, probar mi ser, Señor. Padre, te ruego que ese pan que tú has preparado a través de tu Espíritu Santo, Señor, sea de buen parecer y de buen ánimo a cada uno de nosotros, Señor. Aunque nos confrontes, aunque, Señor, muchos de nosotros va a ser ese ánimo pronto a nuestra vida, ese bálsamo, pero también para moldear nuestro carácter, como cantábamos, Señor. Moldea nuestro carácter cada día más y más a ti, Señor.
en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice, fíjese que la ciudad de la Odisea, el apóstol Pablo hizo mención de ella. Y simplemente voy a tocar un versículo rápidamente, que quiero nada más para que sepan de que sí existía esta iglesia. Ahí por la iglesia, en la carta a los Colosenses capítulo 2 versículo 1, simplemente dice Pablo así: porque quiero que sepáis que cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, dice Pablo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En Colosas, Pablo le dice también: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Eso es Colosenses capítulo 2 versículo 1, para poner atención de que Pablo le habla a la iglesia de Colosas y ven la cercanía que tenía Colosas con la Odisea. También en el 4:13, no lo voy a leer, usted lo puede ver, también hace una reafirmación con respecto a la iglesia de la Odisea. O sea que era una iglesia, un grupo de personas llamados a salir del mundo, llamados a salir por Cristo. Pablo les escribe. La Odisea se dice que estaba en un valle de por allá, del Asia, de aquellos rumbos, entre Colosas y una otra ciudad que se llama Hierápolis, ¿sale? Entonces era una ciudad conocida por varios logros, la Odisea. Se estableció allí un importante sistema, escuchen bien, un importante sistema bancario. También tenían una muy buena industria textil que producía lana negra. Era ubicada también había una escuela médica conocida especialmente por la oftalmología, que eso trata los ojos. ¿Estamos? Escuche bien: bancaria, textil y algo con respecto médico a los ojos. Y usted lo va a ver. Ahorita los versículos que leímos, Jesús revela lo que ellos se enorgullecían, ¿no? Pero era miserable, desventurada, pero era pobre, ciega y desnuda. Tenían ellos bancos, tenían ellos una buena industria textil y también tenían uno de los mejores escuelas médicas con respecto a los ojos. Qué tremendo, ¿no? Y el apóstol Pablo, el discípulo Juan lo va a exponer así, pero uno de los textos médicos se dice que había un hombre llamado Demóstenes Pilaletes. Es uno de los que escribieron y uno de los que sacaron todos los estudios con respecto a la oftalmología. Pero también la industria y el reconocimiento en el mundo antiguo hizo que fuera una ciudad muy próspera. Fue muy reconocida. Y en el año 60, más o menos, por eso es cuando se estuvieron escribiendo la mayoría de las cartas a las iglesias, dicen que hubo un gran terremoto que devastó la ciudad. A pesar de haber recibido en algún tiempo la Odisea ayuda de Roma para terremotos y otras cosas en tiempos pasados, fíjese que la Odisea se jactó, pero fue la única ciudad de la región que rehusó la ayuda de Roma. Y ellos reconstruyeron la propia ciudad usando sus propios recursos. O sea que era una ciudad muy próspera. La Odisea era una de las ciudades más prósperas de la región. Ciertamente la Biblia lo avala, ¿no? Y también los escritos. Estaba estratégicamente localizada en el encuentro de dos importantes rutas comerciales, tanto la del oeste, la del este y oeste, y la del norte y el sur. Por eso se convirtió en una ciudad banquera y donde se intercambiaban todo tipo de moneda también. Pero aparentemente había una situación: la prosperidad en esta ciudad y la autoconfianza de la ciudad. Fueron esos grandes logros reflejándose, pero lamentablemente se vio reflejado también en, adivinen qué, en la iglesia. Lamentablemente. Esta es la única de las 7 iglesias, mis amados hermanos, a la cual Jesús no tiene nada positivo, por decirlo de alguna manera, para decirles. Si ustedes lo leen todos, Jesús dijo: yo conozco tus obras, como a las otras 7.
En contraste con la iglesia que vimos la vez pasada, la Filadelfia, si se acuerdan, la cual no recibió reprensión del Señor, esta última iglesia no recibió ninguna afirmación, sino un solo llamado de atención o una llamada de atención. Qué feo es que te digan, oye, decídete, o eres cristiano o no eres cristiano. Hello, ¿está conmigo? O le entras o agarras tu mano, te agarras del arado o no lo agarras. Y si lo agarras, no voltees para atrás, ¿verdad? Dice, yo aprendí una parte de los puertorriqueños, hace mucho tiempo conocí muchos puertorriqueños en donde estábamos con mis suegros, y ellos tenían una frase, dicen, ni para atrás ni para coger impulso. Tiene cierto dicho, o sea, ni siquiera un tantito para atrás, porque cuando tú quieres agarrar impulso, te haces para atrás y luego te avientas, dice, ni siquiera. ¿Sabe por qué? Porque hay un enemigo que no descansa y está esperando cualquier tipo de resbalón o tipo de impulso que quieras hacerte para atrás para poder avanzar hacia adelante. No, con el Señor, Él es el que nos sustenta y el que nos anima todos los días. Amén. Aún así, fíjense que el Señor aún los consideraba, a pesar de todo lo que usted pueda leer en la iglesia de la Odisea, los consideraba parte de su iglesia. Ah, caray, ¿cómo? Porque si no, no hubiera existido un mensaje a la iglesia de la Odisea. Amén. Si tú piensas de que ya no te sientes parte de y todo, y aún así Dios te sigue hablando, creo que tienes que considerar algo. Porque Dios es el que llama. Dios es el que nos habla. El problema es nosotros cómo respondemos a ese llamado. A pesar del estado de esta iglesia en que se encontraba, todavía había una esperanza. Tenía tiempo para algo, hermanos, para arrepentirse. Amén. Si nosotros hoy en día, si estamos alejados del Señor, pensamos alejarnos del Señor, pensamos que si somos o no somos de la iglesia, hermano, hay tiempo para ser cabales y pensar de qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y creo que ahí tiene un plan, no el plan que tú pienses que quieres añadirlo. Hoy en día el cristianismo ha simplemente añadido a Jesús a los planes que ellos tienen de bien para sí, pero no los planes de bien que Él tiene para nosotros. Amén. La iglesia de la Odisea, hermano, también era muy rica, como lo era toda la ciudad. Esto no tiene nada de malo. Escuche bien, iglesia. No tiene nada de malo que Dios te prospere, que te saques la lotería. Amén. Hay profecía hoy. Ay, no se crean. No, si te la sacas, pues sé de bendición. Pero si con lo poco no eres fiel, ay, eso también es profecía. Ay, no te creas. El asunto es, hermano, es que la Odisea era muy rica, como lo era toda la ciudad. Esto no tiene nada de malo, pues Dios quiere que sus hijos sean prosperados en todo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, los que dijeron amén lo creen y bueno, gloria a Dios, que Dios te prospere. Pero el peligro no está, hermano, o el peligro llega cuando la iglesia y su gente se olvida de Dios, distraído por las riquezas. Esto es lo que Dios advirtió a un pueblo suyo, al que decían que era la niña de sus ojos. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 17, versículo 18, en la Biblia Las Américas, Dios les dijo algo a ellos. Usted lo puede leer desde el capítulo 8, todo lo puede leer, pero me voy a basar en estos dos versículos. Cuando a veces las riquezas nos distraen, o cuando un país donde nos abre las puertas y donde a veces el tenernos con lo poco, pues a veces alguien había un dicho que me decían muchos mis parientes en México, y no es lo mismo amar a Dios en tierra ajena. No es lo mismo. Si tú te pones a ver, ama a Dios cuando hay riqueza, tienes mucho trabajo, tienes muchas ocupaciones, las 24 horas no te alcanzan ni aún para tu familia. No es lo mismo amar a Dios en tierra ajena. ¿No? Nomás medítalo. Porque cuando Dios le prometió a los israelitas algo, ¿se acuerdan que le había prometido una tierra? La tierra prometida. Dios mismo le dice, no sea que digas en tu corazón, oh Israel, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido estas riquezas. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Y usted puede leerlo
infinidad de veces, miles de veces en Deuteronomio 8. Pero Jesús en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 16, versículo 3, acuérdense que la Odisea se jactaba de ser rica. ¿Sale? Que tenía. Jesús le dice, ahí mismo da una enseñanza, y es una linda enseñanza, puedes leer todo el capítulo 16, pero el versículo 13, Jesús, su palabra dice, ningún siervo puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y Jesús fue muy claro, dijo, ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Y tú dices, yo no tengo nada. Y una vez alguien me dijo, ¿qué es mejor tener, $1 o ningún dólar? Díganlo ustedes. $1. Si tienes $1, algo tienes, ¿no? Pero ¿sabes qué? Te lo pongo más, si no tienes a Dios no tenemos nada, aunque tengas $1. Si tienes $1 eres rico. El problema es que el sistema de este país o de todo el mundo, el todo globalizado, o sea, global, ponerlo global todo nos ha hecho pensar de que porque el que él tiene, yo también quiero lo que él tiene. Y el problema nos va alcanzando y vemos y empezamos a querer envidiar, y la avaricia a veces no tiene control. Y Jesús dice en esta palabra, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Y por favor, no hay problema en el dinero. ¿Estamos? Es el amor al dinero. Amén, iglesia. Apocalipsis 3:14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Cristo, el que habla, dice el amén. Amén es una palabra hebrea, significa algunas cosas que podemos decir es seguridad, fidelidad, pero significa también verdad. Cuando uno dice amén es porque uno tiene la seguridad de algo. Por eso es que a veces cuando decimos o vamos a oír una predicación y alguien nos dice, no, que esto, y es algo que suena como irreverente y todo, y ya amén, y tú dices, espérate, tienes que saber qué fue lo que se dijo, ¿no? Tienes que aprender a discernir. A veces a mí se me puede, como dijo aquel, el chavo, ¿no? Se me chispoteó, ¿no? Porque somos humanos y a veces nuestra forma de hablar, queremos decir algo y lo decimos no bíblicamente o algo que se nos puede pasar, hermano. Se nos puede pasar. Y a veces decimos amén, no, espérate, amén ¿a qué? O sea, a veces respondemos por responder, pero amén significa de estar seguro de algo que la Biblia así lo dice, confirmar que es verdad. En español podría traducirse la palabra amén a así es o así sea. ¿Ok? Lo que parece imposible para Dios no es problema. Lo que Él promete, hermanos, lo ha cumplido y lo seguirá cumpliendo. Esto mismo nos enseña Pablo en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20. Es más, lo que Dios ya cumplió de mandar al Cordero fue en Él sí y el amén. Amén. Él cumplió. Ahora, ¿tú has cumplido con Dios? Porque cuando la Biblia nos dice, cuando hagas promesas a Dios, no está hablando de tu esposa, de tus hijos. Cuando hagas promesas a Dios, no tardes en cumplirlas. No, yo por eso no me comprometo. Yo por eso no. Aquí, mira, aquí donde estoy, aquí estoy bien. Más para adelante, no. Bueno, Dios sigue llamando. Salud. Dios sigue llamando y seguirá llamando a personas que quieran comprometerse con Dios. Amén. 2 de Corintios 1:20, Pablo dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de ¿quién? De Dios. Jesús, hermano, es el amén. En Él se cumplen todas las promesas de Dios. Él las lleva a cabo y las llevará a su cumplimiento total. Él dijo que vendría y Él va a venir. ¿No? Por ahí salió un gurú diciendo que en un tal partido del mundial iban a ser arrebatados. ¿Lo escucharon? ¿O solamente yo? Y muchos ya estaban esperando, ¿no? Muchos cristianos. Por ahí hemos visto hasta cristianos, hermanos. Se ha visto chamanería en el mundial, pero hemos visto un pastor que con una Biblia haciéndole así, cuando estaba juzgando. No voy a decir qué equipo era, ¿va? Pero era por allá por el sur, con una camisa azul y blanca. Y bueno, ya ustedes saben, ¿no? Con la Biblia, ¿no? Dice uno, wow.
No es que las promesas para ganar el mundial. No, hermano, pastor, ¿cómo? Tremendo, ¿no? ¿Hasta dónde hemos llegado? No es que el deporte esté mal, tampoco vamos a ser legalistas en eso, sino que a veces se rompen límites, ¿no? En Él se cumplen todas las promesas. En Jesús se cumplió las promesas. Él las llevará a cabo y las llevará en su cumplimiento. Que digan que ahorita viene, que viene el mes que viene y que el año que viene. Entonces Jesús, hermano, declara de sí mismo cuando Él dice el amén, es que Él es la verdad absoluta. Amén, iglesia. Fuera de Él no hay más nada. Cuando la Biblia dice el testigo fiel y verdadero, Jesús también se describe como este testigo fiel, tal como se menciona ahí atrásito, el capítulo 1, versículo 5 de Apocalipsis, habla acerca de este testigo fiel y de Jesucristo, el testigo fiel. Y dice, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Quién es Jesús? El soberano de los reyes de la tierra. Pero Él es el testigo fiel. Testigo es aquel que da testimonio. Y aquí va para nosotros, porque debemos de ser testigos, ¿no? Testigos de Jesús, no de Jehová. Ay. Testigos de Jesús es aquel que da testimonio de algo que presenció, ciertamente. Jesús es el único que ha visto al Padre. ¿Estamos de acuerdo? Y Él vino a demostrarnos al Padre. Tanto tiempo he estado contigo, Felipe, que no has visto al Padre. Y lo demostró no solamente en apariencia, lógicamente que Él vino en forma humana, pero vieron los milagros, vieron la palabra, vieron la obra de Dios en Cristo Jesús. Cuando Él lo ha visto al Padre, por lo tanto Él nos puede revelar cómo es Él, el Padre. Porque Él decía a Jesús, lo que yo veo hacer a mi Padre, eso lo hago. Lo que yo oigo hablar a mi Padre, eso hablo. Amén. Es importante para como cristianos nuestra manera de actuar y nuestra manera de hablar, hermanos. Todavía cristianos diciendo palabras o palabras antisonantes, palabras fuertes, palabras que al cabo aquí el pastor no me oye o la congregación no me oye, pero Dios no se te olvide que dice, yo conozco tus obras. Dios lo ve todo, que no se nos olvide. Es mucho más que el Big Brother. ¿Verdad? Sí se acuerdan de ese programa, ¿no? Big Brother, que Él va más allá de todo eso. Además, Él da testimonio de lo que ha oído del Padre, como lo vengo diciendo, y lo transmitió fielmente. Si usted quiere leer Juan 7, Juan 8, Juan 18, ahí vemos todo lo que Jesús nos da como testimonio. Pero Jesús no solo da testimonio de Dios como testigo fiel en palabra, sino también lo dio en obras. Con su vida nos revela quién es Dios en medio de un mundo apartado de Él. El mundo me rechazó, dijo Jesús, ¿no? Parafraseando, el mundo me detestó. Y nosotros queríamos congraciar con el mundo. La iglesia, la Odisea, queriéndose congraciar con el mundo. ¿Cómo? ¿Dónde hay congruencia ahí? No puede haber congruencia. Ahora, que seamos de este mundo no nos hace automáticamente ya en Cristo Jesús ser cómplices o adaptarnos a este mundo, hermano, a lo que el mundo ofrece, la corriente de este mundo. La palabra griega que todos ustedes saben para la palabra testigo es la palabra martus, que ahí se deriva la palabra mártir. Los mártires son aquellos testigos que están dispuestos. ¿Ok? Un mártir, y esta es la confrontación para nosotros. ¿Estás dispuesto a morir por la verdad? ¿Sí o no? ¿Estás seguro? ¿Estamos seguros de esto? Porque en este país pareciera que, como le digo, tanta libertad, tanto libertinaje. Y cuando dices, no, pues es que yo tengo la verdad, Cristo es la verdad. Bueno, ¿qué te ha hablado Cristo? Jesús fue perseguido, hermano, por hablar la verdad. Pero Él fue testigo fiel hasta su muerte, como Juan 8:37 lo dice. No lo vamos a leer, pero lo puedo apuntar. Y aunque después, también lo siguió siendo después de su muerte. ¿Quién lo resucitó? Él mismo volvió a tomar. Dice, yo mismo doy mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar. ¿Cómo no creeremos en un testigo fiel y verdadero como Cristo? Que estamos con Él y somos de Él. Amén. En los últimos tiempos nosotros seremos llamados a seguir su ejemplo.
O bueno, a lo mejor muchos de ustedes ya han sido llamados a seguir el ejemplo de Jesús, nada más que muchos como que no se nos ha perdido el foco, ¿no? Pues, ¿de qué se trata el cristianismo? ¿Se trata de qué? ¿De que alguien de aquí arriba predicando te convenza de algo? No, hermano, eso lo hace el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos redarguye de todo pecado, de compromiso con Jesús y compromiso con la iglesia, ¿o no? Es el compromiso que debemos tener con la iglesia. ¿Prefieres agradar a los hombres o agradar a Dios? Bueno, creo que nosotros, o menos en mi caso, hemos de hace tiempo atrás tomado la decisión. Y decía el canto viejito: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hemos sido llamados a dar testimonio de la verdad y a estar dispuestos a morir por ella. ¿Será? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo también se menciona acerca de este fiel y verdadero. Se menciona en Apocalipsis 19:11, dice Juan que él vio el cielo abierto. Y no es cuando se viene un diluvio de, híjole, que se inunda y todo, ay, se está cayendo el cielo. No. Dice Juan en 19:11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. ¿A quiénes les gustan los caballos? Amén. Bueno, el Señor vendrá en un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba ¿cómo? Fiel y verdadero. Pero no solamente se queda ahí, sino dice que viene con justicia, juzga y pelea. Él peleará nuestra batalla, hermanos. Simplemente sé fiel, sé constante, sé un buen cristiano. Ora a Dios antes de que ores por tus riquezas, y si Dios te la da, ora a Dios para que te haga ser sabio y bien entendido y un buen mayordomo. Que por cierto, esto lo vamos a ver el miércoles, la mayordomía, las riquezas dentro de lo que es un cristiano. Vamos a hablar sobre todo eso en las siguientes clases. Pero Jesús al fin dice que Él viene como fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea. Esta descripción de Jesús contrasta con el estado de la iglesia de la Odisea, mis amados, quienes estaban viviendo una falsedad, una fantasía. Se creían ricos. ¿Cómo ve? ¿Quién puede ser más rico que Dios? Porque de Él es el oro y la plata. Solamente que como cristianos a veces no lo creemos. No lo creemos. Ellos se creían ricos, pero Jesús los expone y le dice, ¿sabes qué? Tú eres pobre. Creían ver, pero eran ciegos. Creían tener los mejores atuendos. Hoy en las iglesias, hermano, Padre bendito, te escanean a ver de dónde te compraste, si fueron de TJ Maxx o fueron de Hugo Boss tus zapatos. Creían tener ellos los mejores atuendos y vestiduras, pero estaban desnudos. ¿Cómo la ves? Si Dios te da para un Hugo Boss, pues adelante, ¿no? Es que no hay problema, ¿no? Déjame decirte que eso no va a entrar al reino de los cielos tampoco. Vamos a entrar, así como venimos, así nos vamos, ¿o no? ¿Cómo nos podremos presentar? Está como, no, mejor me salto eso, no lo voy a decir. Por eso el Señor los llama a que abran sus ojos. Cuando la Biblia habla del principio, este término no señala que Jesús es el primero de la creación, no, sino que es la fuente y el gobernante de toda la creación. Juan capítulo 1, versículo 3. Fíjense que Juan, el mismo que vio la visión en Apocalipsis, el mismo que habló del Evangelio de según San Juan, dice estas palabras en Juan 1:3 y escribió otras cartas. Todas las cosas por Él fueron hechas. En el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesús. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tú y yo no estuviéramos aquí si no fuera por Él, hermanos. Amén. Si no fuera por Él, tú no tuvieras familia, tú no tuvieras casa, ni carro, ni nada, hermanos. Todo fue hecho por Él y para Él fueron hechos. ¿No le das gloria a Dios? ¿No le puedes decir bendito sea Señor? Pero ahí te va otra, Colosenses 1:16. ¿Qué dice? Todo lo que ha sido hecho por Él fue hecho. Pero Colosenses 1:16, que también esta carta la leyeron en la Odisea, y le dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Por Él fue creado qué, hermano? Todas las cosas, las que hay en los cielos. Escuche bien,
el sol, las estrellas, las galaxias que tú y yo, bueno, yo le digo a mi esposa, espero algún día, dice, sí, un día que ya estés con el Señor, o sea, ya me está mandando, ¿no? Para conocerlo. Yo le digo, no, un día te vas a deleitar. Le digo, sí, me gustaría. Yo admiro a los astronautas y todo, y digo, no fui bueno para matemáticas, no hubiera podido llegar ni a un globo aerostático ni nada, pero por Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en donde, en los cielos, y las que hay en donde, en la tierra, visibles e invisibles. Qué curioso, ¿no? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Yo le pregunto, bueno, algo sencillo, ¿cuántos de ustedes han visto un demonio? Nadie. Un espíritu. Aquel que tú pienses de que, ay, es que hay que ponerle ahí el 2 de noviembre y todo, es que viene, no, es el vecino, el compadre que se paró y se llevó la coca, ¿no? O sea, no, eso no existe, es antibíblico que los muertos vuelvan a la vida. Y ahí está. Una vez muerto, al juicio o a cara a cara con el Señor, ya no hay vuelta para atrás. Y ahí la Biblia lo dice con respecto del rico y Lázaro, ¿se acuerdan? Ahí está. Pero bueno, otra vez estos pasajes nos impulsan a la visión original del primer capítulo. Cuando Jesús, en el capítulo, en Apocalipsis 1:11, Jesús apunta a esto y Él decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Ok, el primero es que tú no le vas a ganar. Y si por último fueras, Él es el último. Así que no te deja atrás. Él está puchándonos a seguir adelante. Amén, iglesia. Amén. Él está puchando. Él no quiere verte igual. Él no quiere verte ¿cómo se llama? Que te estás quedando. Él nos anima cada día. Pero siempre hay un pero para todo. Él no va en contra de tu voluntad. Él quiere corazones rendidos a Él. Él quiere siervos rendidos a Él, aunque nos cueste la vida. Con decir esto, está resaltando a la iglesia de la Odisea, hermano, de cuánto lo necesitaban. Jesús ya no estaba allí. Como veremos, habían llegado al punto de poner su confianza en sí mismos. Jesús es creador y el sustentador de todo. La iglesia dice amén. Amén. Hasta es sustentador de esta iglesia. Debo de creer esto, de que Jesús sustenta esta iglesia con su infinito poder. Amén, hermanos. Él es quien tiene el poder sobre todas las cosas y sobre todo dominio. ¿No? Es como ¿qué me puedo poner a decir? Yo sé la responsabilidad, mi esposa, sabemos la responsabilidad que nos ha dado, pero yo ¿qué me puedo poner? Si usted es un fiel servidor, un fiel hijo de Dios, siervo, le gusta, y que usted vaya y Dios lo levante, a lo mejor a aconsejar a un joven o a una hermana que está pasando. El problema es que hemos puesto tanto en los ojos de que el pastor haga todo, o que el siervo haga todo, o los líderes de la iglesia, pero ¿y nosotros? Los que hemos quedado, los que tenemos un llamado también de Dios, es claro, siempre respetando la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia local. ¿Me explico? Respetándole y no tenemos ningún problema. El problema es cuando yo pienso creerme la Coca-Cola del desierto. Es que sin mí no pasa. No es que tienes que venir primero a mí. Está bien, lo entiendo, pero no debe de haber arrogancia, ni manipulación, ni autoritarismo, porque la autoridad de la iglesia es Cristo. Amén. Simplemente orarle a Dios y pedirle que no metamos la pata, como decimos los mexicanos, ¿no? Cuando Dios te va a mandar a dar un consejo, darlo con sabiduría y siempre guiándolos a Cristo. Eso es algo que deberían entender los creyentes de la Odisea, ya que ellos se creían autosuficientes. ¿Yo por qué le tengo que dar cuenta al pastor? Es que, pues, hermano, si Dios puso autoridades terrenales, ¿quién vive desobedeciendo la autoridad terrenal? Levanten la mano. ¿Nadie? ¿Ve? En la autoridad espiritual sabemos que Cristo es la cabeza. Amén. Pero Él instituyó dentro de su soberanía poner pastores, maestros, profetas, apóstoles, evangelistas. Y ahí usted ya lo ha leído, ya lo sabe. Deberían reconocer, y debemos de reconocer, tanto yo, hermano, mi esposa, nuestros hijos, que nuestra dependencia está en Dios y que Él tiene toda autoridad.
Fíjense que algo que me llamó la atención cuando Jesús hizo la acusación a la iglesia, el yo conozco y sé todo, a Éfeso le dijo, yo conozco tus obras, Éfeso, conozco tu arduo trabajo, tu paciencia, no soportas a los malos. Uy, de esos hay muchos celosos y, no, este hijo del diablo. A veces son más hijos del diablo los que tienen esta actitud, ¿no? Pero bueno, no soportas a los malos, pruebas los mentirosos, a los mentirosos llamados apóstoles. Y ahora que hoy en día, que hasta con diploma y todo, ya te dan para que seas apóstol. Has sufrido, le dice a Éfeso, has trabajado por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero le dijo algo, tengo algo en contra de ti. Y a Éfeso le dijo, has dejado tu primer amor. A Esmirna, ¿qué se le viene a usted de Esmirna? Yo conozco tu tribulación, le dice, y tu pobreza. Pero si ustedes leen en Esmirna, a Esmirna le dice, pero tú eres rico. ¿Qué contraste con la Odisea? ¿Sí lo ve? ¿Qué contraste? ¿Cómo? Tribulación y tu pobreza. O sea que Esmirna fue desbancado de todo. Todo lo que tenían lo perdieron, pero era rico. Entienda lo que el Espíritu dice a cada iglesia. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. A esta iglesia de Esmirna y la de Filadelfia son las dos que no le reprocha nada. A Pérgamo le dijo, tú retienes mi nombre, Pérgamo, y no has negado mi fe. Pero hay algo, tú mantienes una doctrina, la doctrina de Balaam. Y eso ya lo vimos. A Tiatira le dijo, yo reconozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tienes a una mujer allí llamada Jezabel. A Sardis, que lo vimos la vez pasada, que tiene nombre de que vives y estás muerto, sé vigilante, le dice, y afirma las otras cosas que están, Sardis, a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué es lo que le dice? No eres vigilante y no te acuerdas de lo que has recibido de mí. ¿Se acuerdas que le he mencionado mucho de que a veces somos de memoria selectiva? A veces queremos con Dios jugar a que esto sí me acuerdo de Dios y esto no me acuerdo. Lo malo lo queremos desechar, pero lo bueno, lo recibido de la mano del Señor, eso sí lo recuerdo. Ay, bendito Padre. Pero también a veces las aflicciones, Dios nos permite pasar por ellas para formar nuestro carácter. Y en Filadelfia le dijo, he aquí, he puesto delante de ti una puerta la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, eso lo vimos, y no has negado mi nombre. A iglesia que tampoco tiene nada que reprochar. Cuando dice Jesús, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, fíjense que la crítica principal que el Señor hace a la iglesia de la Odisea es en su conformidad y su tibieza. Amén. Si quiero voy, si quiero apoyo. No, nada más a mí con que me dejen tocar la batería y es todo. Yo no me comprometo. El Señor no nos va a decir, a ver, ¿cuántos cantos te aprendiste, mijo, en la batería? El Señor me va a indagar más. Créalo y téngalo por seguro. ¿Ahí paraste en la batería, César? La ciudad de la Odisea no tuvo una fuente, déjeme decirle esto, de agua potable propia debido al alto contenido que tenían esas aguas. Por medio de un sistema de acueductos, hermano, tenían que traer su agua fría para tomar desde un manantial de las montañas de Colosas y el agua caliente de Hierápolis, de ahí la traían. El problema era que ambas aguas al llegar habían perdido su temperatura hasta llegar a algo, a ser tibia el agua. Jesús, si ustedes ven, no le reclama su falta de una temperatura espiritual o algo muy profundo, más se va Jesús. Les está diciendo que no les sirven para nada si es o es fría o es caliente, pero tibia no sacia la sed en aquel tiempo. Ahorita yo sé que aquí muchas personas dicen, yo fría no puedo tomar por esto, yo caliente solamente en café y así, ¿no? O en té. Y no, fría y con mucho hielo, como a mi esposa le encanta, ¿no? Siempre dice, pídeme agua fría, pero que sea más hielo que agua. Bueno, así le gusta a ella. Pero la tibia en aquel tiempo no servía para saciar su sed. Cuando Jesús les ve que son autosuficientes, la razón que Jesús les resalta es porque les son inútiles en el sentido o en el debido mención a que han llegado a ser tal como la ciudad misma.
Una ciudad que se creía autosuficiente, que decía que de ninguna cosa tenía necesidad. Jesús es la fuente de todo, ¿estamos de acuerdo? Él es soberano en todo, pero los de la Odisea actuaban como si ni siquiera Él les hubiera hecho falta. Empezaron a crecer, empezaron a tener sus, bueno, no voy a decir megas iglesias porque acuérdense que había persecución, entonces no aplicaba en ese tiempo, pero tenían una solvencia donde empezaron a vestirse, donde empezaron a tener, en eso se jactaban de que la ciudad tenía para los ojos buena situación médica, que dependían más de ir al médico de que Dios los sanara. ¿Me explico? Ahora, no está mal, tampoco está mal de que, bueno, si algo tienes, ve al médico, pero ¿cuántos de nosotros nos postramos y decimos, Señor, esta es mi situación, estoy enfermo de esto? Tampoco seamos de los de todo positivo, ¿no? No, es que es lo que tú tienes, no es tuya, es del diablo. Bueno, pues ¿y quién la carga? Los que tienen alguna enfermedad, ¿no? Tú debemos de ir. Pablo lo dijo, hermano. Pablo oró, he rogado 3 veces a Dios, y Jesús, y Dios mismo le dijo, bástate en mi gracia, ¿no? O sea, Pablo reconocía su situación física. Es más, a Timoteo le dijo, por tus malestares estomacales. ¿Se acuerdan? O sea, que Dios no está peleado con que utilicemos o vayamos al seguro o vayamos al... Dios no, pero ¿cuántos de nosotros tenemos el hábito, no la costumbre, el hábito de primero venir a Dios? Señor, aquí estoy. Mira, tú sabes que estoy sufriendo esto. Y he oído muchos testimonios que dice, antes de que llegara al doctor, se fue. ¿No? Es nuestra dependencia de Dios, hermano. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos hecho este tipo de cosas en el trabajo? ¿Cuántos de nosotros, en vez de voy a pedir un salario, me voy a aventar, pues yo sé todo esto, tengo tantos años aquí y todo, voy a reclamar lo que es mío y no acepto un no por respuesta? Pues a veces regresamos con el no, con la respuesta de no. ¿Cuántas veces nos humillamos, nos quebrantamos y le pedimos al Señor, Señor, dame sabiduría para que me des delante, o sea, esa gracia delante de los hombres? Amén. Sencillo. Porque cuando la autosuficiencia, los logros personales y la satisfacción con uno mismo llega a rehusar reconocer nuestra necesidad de Dios, dice la Biblia, y así me suena, a Dios le da asco. Te vomitaré de mi boca, tu tibieza. Tú me usas cuando tú quieres y cuando no me necesitas, no estoy ahí. No es que no sea el primero. Eso de que yo entiendo la parte que lo dicen, tienes que poner a Dios en primer lugar. No, porque yo sé que ahí viene un segundo lugar en algo y te lo va a volar y te lo va a quitar. Dios tiene que estar por todo y encima de todo, hermanos, porque Dios es el todo para nosotros. La realidad es que los de la Odisea, hermano, están ciegos en su propia condición. Jesús les descubre que son como un desventurado. ¿Qué es un desventurado? Alguien falto de gracia. Lo opuesto es bienaventurado. ¿Se acuerdan las bienaventuranzas? En Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, la humildad, la sencillez, la que a pesar de que yo tenga la razón, eres humilde para decir, Señor, este es un inmaduro. No lo dices así, ¿verdad? No. Sino reconoces esa parte de que, ay, Dios mío. Pero un desventurado es alguien desdichado o digno de lástima. Su uso principal en las Escrituras denota una pobreza espiritual extrema, combinada con algo ceguera y autoengaño. Cuando dice la palabra miserable, es como alguien indigente, patético. Describe el estado de profunda desdicha, infelicidad o insuficiencia espiritual. Es duro, pero déjeme decirle, ojalá esto lo hubiera escrito nomás Juan, pero cuando la Biblia dice que toda la palabra es inspirada, ¿por quién? Por Dios. Dios lo está diciendo y hay que poner atención a esto. Cuando habla de eso, de un hombre miserable, se refiere a alguien exhausto por el peso de la aflicción, el sufrimiento o el conflicto moral, para reprender a quienes se sientan espiritualmente autosuficientes, revelando que sin Dios el ser humano está espiritualmente desvalido. Amén. ¿Podemos reconocer eso? Sin Dios estamos perdidos, sin nada.
Fíjense que las tres cualidades después que siguen en esta segunda parte de Apocalipsis, en la última del versículo 17, pobre, ciego y desnudo, son irónicamente opuestas a lo que la Odisea tenía. Acuérdense que les dije, ellos eran ricos porque tenían bancos, tenían una industria textil de lana negra y famosos en sus avances oftalmológicos. La autosuficiencia da lugar a algo. ¿Sí sabe a qué? ¿Sí sabe qué entra? La autosuficiencia. Y eso se vio desde el cielo. El orgullo, la arrogancia, que le niega a Dios el debido lugar como nuestro proveedor y sustentador de nuestras vidas. Proverbios capítulo 30, un libro que es de sabiduría. El proverbista decía en el 30, versículos 7 al 11, no seas sabio en tu propia, muchos se lo saben, en tu propia opinión. ¿Cuántos opinólogos sabemos aquí? Dije habemos, que a veces creemos que nuestra opinión es el todo. Es que yo opino, y es bueno, todas las opiniones son buenas, ¿no? Pero hay que tener sabiduría. Amén, hermanos. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, porque fíjese lo que sigue, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo. ¿Qué? El temer al Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, la reverencia, el amarlo, el tenerlo por una estima que sobrepasa lugares. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes. Ay, no, ahí sí no. Mira, hermano, donde quiera que vayas, a cada iglesia, siempre, bueno, no me voy a profundizar en eso, siempre va a haber una aportación. Siempre. Aquellos que todavía están luchando con esto, ¿mis bienes? ¿En serio? Digo yo, no les ha nacido. No entienden lo básico, lo esencial. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. No lo digo yo, hermano. Y tampoco es para torcer la mano de quien ofrenda, quien diezma, quien apoya, quien... No, hermano, es simplemente algo espiritual. Y serán llenos esos graneros, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fastigues de su corrección. Jesús, el testigo fiel y verdadero, que ve todo y no hay nada oculto en la vida que Él no sepa. Él es quien te conoce más aún que te conoces a ti mismo. Amén. Él te conoce más. Aún no está la palabra que tú vas a decir, dice que Él ya aquí ya la conoce. Y es claro en cuanto lo precisamos en esta vida. Juan 15:15 nos lo dice así el discípulo Juan: yo soy la vid, ustedes solamente son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué llevas, hermano? No, mucho fruto. Han pasado los años y algunos llevan poquito fruto. Pero la palabra dice: el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. Y no está hablando de posesiones, está hablando de algo espiritual. Porque separado de mí, iglesia, nada podéis hacer. En esta acusación que Jesús hace a la Odisea, es posible que te hayas vuelto, o yo me haya vuelto autosuficiente. A lo mejor en preparar un mensaje, a lo mejor en preparar una clase, a lo mejor como padre me haya hecho autosuficiente. Yo con lo que yo sé, como me trataron mis padres, y no voy a la palabra de Dios, no voy a la fuente de vida, a la fuente donde brota vida eterna, me estoy creyendo autosuficiente. Yo con lo que yo he aprendido en mi trabajo y todo, me estoy volviendo autosuficiente. Gloria a Dios, porque Dios es el que da la sabiduría, ¿no? Ayer estaba viendo un video con mi hija, sí fue ayer, me parece, de una construcción que estaban haciendo de una casa, y me preguntaba, hablábamos ella y yo, no sé por qué estaba viendo eso, no sé, pero es raro para mí verla que vea una construcción desde abajo, y dice, y me pregunta, oye, ¿es para todos ellos estudian? ¿Y qué cree que eran la mayoría de los que obraban ahí? Desde cementeros, usted ya sabe, ¿no? Le digo, no, mija, todos ellos llegan sin saber nada. Aquí, por el haberse hecho de haberse metido a una compañía de cementeros, de freimeros, de pintores, porque ella vio el tipo de persona que se movía. Eran mucha gente. Le digo, muchos aprendieron simplemente por un buen maestro que les enseñó. No estudiaron para eso.
Muchos de nosotros los que estamos aquí trabajando, muchos no estudiamos para lo que estamos trabajando. ¿Está conmigo? Pero mire hasta dónde la gracia de Dios nos ha llevado a aprender. ¿No le das gracias a Dios? Dios es bueno. Amén. A Él sea la gloria. Es posible que yo hoy en día me haya vuelto autosuficiente, o usted. Una de las mayores evidencias de la actitud es la falta de nuestra oración, porque la oración es una dependencia a Dios. Todo cristiano, nos llamamos casa de oración, ¿verdad? Y todo cristiano que haya un llamado en la iglesia y no quiere ir a orar, hello, te dice mucho, ¿o no? ¿Sabes por qué? Tú me podrás refutar, no tengo tiempo, mi trabajo y todo. Jesús, el Hijo de Dios, necesitó orar. Ahora sí, como dicen por ahí, ¿echas ese trompo en la uña? Si Él necesitó orar, solo, aparte, pero también les enseñó a sus discípulos a orar. ¿Está conmigo? ¿Cuánto y más como iglesia? Y solos, Daniel, antes de echado a los fosos de leones, él se apartaba a orar. Y su vida daba fruto, y daba fruto. José, el que soñaba, oraba. Pero también había momentos donde oraban como familia, oraban dentro de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Una de las mayores evidencias de una actitud es la falta de oración, de buscar a Dios en lo secreto o de buscar a Dios en compañía con los hermanos. ¿Por qué necesitaríamos pedirle a Dios que nos provea cuando confiamos en nosotros mismos para hacerlo? ¿Tú consideras tu propia vida de una persona de oración? Pregúntatelo. Hay llamados de oración. Hay reuniones, al menos en esta iglesia, he conocido de otras iglesias que ya acomodándose al movimiento de las redes sociales, tienen oraciones en casa a través de aplicaciones. Y ni así, hermano. Ni así. Puedes estar acostado, que eso es, pues, sería una falta de respeto, ¿no? Para los que te están viendo. Pero hasta para eso. ¿Qué revela nuestra oración? ¿Dependencia de Dios o independencia? ¿Confianza en el Señor o confianza en ti mismo? Simplemente piénselo. ¿Has considerado cambiar de trabajo sin orar antes por eso? ¿Qué me dicen ustedes? No, ya me voy de la iglesia. Órale al Señor. Tenlo por seguro que si Dios te habla y Dios te dice, pues si Dios te mueve, el tiempo lo dirá. Amén. Que no sea porque, no, es que aquí predican duro, no, es que aquí el pecado y todo, no, es que tratamos, con toda humildad lo digo, tratamos de predicar la palabra de Dios. Amén. Se trata, no, es que ¿para qué llego a la 1:25 a la lectura? No, ¿para qué voy a la oración? No, ¿para qué voy los miércoles y todo? Pues así vamos a estar, hermano. Deja de comer una semana, ¿cómo te va a ir? Va a tener fuerza, y más si eres de los que trabajan afuera, ¿cómo nos va? Veamos hoy. Necesitamos el agua. Y dice que Él es el agua que sacia nuestra sed, ¿no? Él es el pan que sacia nuestra hambre. Él es la palabra. Como pastor, fíjense, como pastor también poder decir esto. Hago que mi iglesia se involucre en muchos planes y estrategias para que seamos conocidos allá afuera y aquí en Memphis. Y para decir que aquí estamos en Memphis, dejémonos de eso. La gente sabe y la gente no quiere del Señor. La gente lo rechaza voluntariamente. Y van cuando quieren ir. Y aunque les hagas estrategia, le pagues las rentas y todo, si su corazón está entenebrecido, hermano, no quieren nada. Ahora, que hay que hacer eventos o ¿cómo le puedo decir? Programas o cositas así. ¿Sabe qué? Siempre hay que pedir la guianza del Señor para lo que sea. ¿Vas a evangelizar a alguien? Pídele a Dios la guianza para que no hables tú, sea el Espíritu Santo hablando. Lo que de la palabra ha sido sembrado en tu corazón, tú puedas hablar a los demás. ¿Tiene la oración en tu vida un lugar relevante en nuestras reuniones colectivas o de adoración, o tiene un lugar insignificante? ¿Qué piensas? Otro indicador que puede ser que nuestra vida de autosuficiencia es nuestra voluntad de vivir la vida cristiana aislada de otros creyentes. Si la iglesia no es algo que consideremos realmente esencial, y aquí quiero ser muy específico, si la iglesia para mí no es algo esencial en mi vida,
y necesario, entonces nos reuniremos con el pueblo de Dios solo cuando a ti te conviene, o cuando tú desees, o cuando no tengamos nada mejor que hacer. Dijo el hermano Rudy. Es sorprendente, hermano, de un número de iglesias que cancelaron sus servicios o pospusieron sus servicios. ¿Por qué creen ustedes? Por lo que el mundial ofrece. Iba a decir el mundo, pero para ser más específico, ¿no? Por lo que el mundial ofrece. Es tremendo, hermanos. Es tremendo lo que se ha involucrado. Además, cuando nuestra vida se desmorone, que Dios nos libre de permitirle a cualquiera de nuestros hermanos en Cristo que sepan lo ocurrido, para que puedan ayudarnos a llevar nuestras cargas. Cuando la Biblia nos dice, soportaos y llevar las cargas los unos y los otros. De estas maneras y de mil más, hermano, mostramos nuestra autosuficiencia cuando no corremos, cuando no concurrimos o acudimos a Jesús y a sus bendiciones que Él ya ha provisto para nuestros tiempos de nuestra necesidad. ¿Cuántos cristianos hay hoy en día que ven innecesario una comunión con el Señor y su pueblo? ¿Cuántos? Es que esta iglesia no ofrece nada para esto, no da el otro, no da aquello. Pero la palabra de Dios es muy específica en aquel tiempo, la oración y la predicación de la palabra. Lo demás, el sustento a las viudas, el sustento a los huérfanos, era algo que la iglesia por ende iba dando. Y luego el sostenimiento a los misioneros, le dan al Señor. Este tipo de personas se creen que pueden ir a solas, se creen autosuficientes, pero no se dan cuenta que sin el Señor vivirán en pobreza espiritual. Son ciegos a su propia condición y dan vergüenza. Es más, le dan náuseas al Señor tener hijos e hijas que están convencidos que no lo necesitan para nada. Es duro, ¿verdad? Es difícil. Pero Apocalipsis 3:17, nueva versión internacional, lo dice así: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Yo no necesito a la iglesia. Yo nomás voy por cumplir. Yo nomás voy porque es la herencia de mis abuelos y ahora mis padres, y voy por eso. Híjole, hermano, está muy mal el enfoque. Está muy mal. Los que sabemos y entendemos esto, venimos aquí para honrar y glorificar y dar gracias a nuestro Señor Jesucristo. Darle toda la honra, la gloria, el honor, el poder, la majestad, porque Él es un Dios soberano. ¿Y sabes qué? Lo más triste y lo más miserable, lo que da lástima, es de que, ¿y mañana qué va a pasar contigo? Si tienes un pensamiento así. Fíjese que Jesús explica por qué les dio un mensaje tan fuerte a esta iglesia. Y para terminar, y veremos el próximo fin de semana, en Apocalipsis 3:19, fíjense cómo lo dice Jesús y cómo lo escribe Juan. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por eso es que dije al principio, Él no está excluyendo a la Odisea. ¿Sí ve? ¿Sabe qué Dios tiene con nosotros? Aún tiene misericordia. Aún está el favor de Dios para con los que quieren servirle de verdad. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso, pero ahí viene una última palabra: y arrepiéntete. En Hebreos 12:5-6, cuando el Señor nos llama la atención, lo hace por amor. Y sé que muchos de ustedes a lo mejor me están viendo a mí como una persona, como padre de familia, como hombre, pero yo también tuve que recibir esta reprensión, porque no quiero ser tibio. ¿Me explico? En Hebreos 12, versículos 5 y 6, dice el escritor: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Nos exhorta, hermanos, esta palabra para la iglesia de la Odisea, para que rectifiquemos. Y ahora sí, como que tengamos bien calibrado lo que es la palabra de Dios, el compromiso con Él como cabeza, pero con la iglesia. Y también rectifiquemos nuestra actitud para que así sea buena para recibir su corrección. Hebreos 3:11 lo dice claramente: hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezca su reprensión, porque el Señor a quien ama, reprende, como a padre al hijo, a quien Él se deleita.
Este testigo fiel, hermano, habló la verdad. Amén. Dice que Él es el testigo fiel y verdadero. La iglesia hoy en día necesita oír la verdad. Tu familia necesita oír la verdad. Mis hijos necesitan oír la verdad. Que si no se arrepienten, que si no ven a Dios como el centro de todo, van a pasar una eternidad separados de Dios. Por autosuficiencia, por engaño y por el pecado. Por favor, escuche lo que el Espíritu de Dios le dice a tu vida, aún a ti mismo. O eres frío o eres caliente. O te involucras o no te involucras. Él ha hablado. Esa es la única forma de que tenemos que reaccionar, a tomar acción antes que sea demasiado tarde. Cuando uno se cree rico porque el trabajo que tienes, o porque ya piensas que espiritualmente lo sabes todo, piensas que no necesitas de nada ni de nadie. Yo necesito congregarme, yo no necesito de la iglesia. Estás diciendo al Señor, yo no necesito de ti, Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Es el error más grande que podemos llegar a cometer, ya que eso llegó a ser el estado mental, emocional, espiritual de la iglesia de la Odisea. Pero Jesús les hace ver que les falta lo que es verdaderamente importante, y eso es Él. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Amén. Para ser mejores personas, mejores cristianos, mejores trabajadores, mejor esposo, mejor esposa, mejores hijos, para que así nuestros hijos puedan ver el amor de Dios a través de nosotros. Sí, somos imperfectos, y aquí están mis hijos, y lo digo no para vanagloria ni mucho menos, pero para humillarme de que me ha faltado ser un mejor papá, un mejor esposo. Pero que nunca, y que por ningún motivo, mi amada iglesia, mis amados hermanos, dejemos a un lado a Cristo. Aférrate. Él quiere que nos arrepintamos si hemos sido malos padres, si nos falta. ¿Sabe qué? La gracia todavía sigue presente. Nunca dejemos a un lado a Jesús, por el amor de Dios, hermano. Nunca hagas a un lado a Cristo. Que te hayan ofendido, que te hayan dañado, que te hayan hecho lo que te hayan hecho, soporta, porque Cristo es nuestro todo. Cualquiera que sea tu situación en esta tarde, o el día de mañana, o lo fue el día de ayer, cualquiera comodidad que tú hayas dicho, yo me siento en la iglesia, ¿para qué servir? ¿Para qué fatigarse? O si ha habido pobreza, o has obtenido riquezas, o has sentido la soledad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Que en tu corazón guarda los dichos para no pecar contra Él. Amén. Guarda los dichos del Señor. Esos dichos que no lo has oído solamente de mí. El primer pastor que tuviste, el primer hermano que te habló del evangelio, guarda sus dichos para no pecar contra Él. ¿Qué te parece si te pones de pie un momento? Este ha sido el pequeño mensaje, un humilde mensaje. ¿Por qué no me ayudas a entonar este canto? Y le decimos al Señor, Señor, aquí estoy. Mira, hermano, con tu misma boca, con tus mismos labios, con tus mismas palabras, dile, Señor, yo no quiero ser tibio. Yo sé que tú tienes un don, un talento que hiciste para mí. Permítemelo poner para la obra. Pero en tus dichos, Señor, está la palabra de vida, Señor. Contra ti, con toda mi alma. Díselo con todo tu corazón. Quiero entender tus palabras, conocerte a ti. Levanta tus manos, pon tu mano en tu corazón y dile, Señor, aquí estoy. Y que en mi vivir, limpiaré mi camino delante de ti. Oh mi Dios, seguiré tu enseñanza. Tú sustentas mi alma, confiaré
corazón. Dile una vez más. En mi corazón. Vamos, iglesia, que se oiga tu voz. Dile. He guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. ¿Y por qué no le dices, confesándolo, y en mi vivir, Señor? Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti. Oh mi Dios, seguiré tu enseñanza. Tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. Díselo con todo tu corazón. Con mis labios contaré todos los dichos de tu boca. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios. Más que toda, Más que toda riqueza. ¿por qué no levantas tus manos al cielo y dale gracias a Dios por lo que tienes y por lo que no tienes? Dale gracias a Más Dios. que toda riqueza. Señor, gracias por el trabajo. Gracias por el sustento de cada día. Perdóname, Señor, si he sido autosuficiente. Porque ha habido momentos, Señor. Ha habido momentos que me he creído autosuficiente, Señor. Y he negado la fe, Señor, en retraer mi mano, Señor, para darte toda la gloria. Retraer mi alma, mente y corazón para saber que tú eres el sustentador. Tú eres, Señor, el proveedor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Dale gracias, iglesia. Hacemos una iglesia agradecida. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, oh Cristo. Gracias, oh Cristo. Gracias porque tú lo diste todo. Me has enseñado, Señor, a que no escatimaste ser igual a Dios como cosa que aferrarte, Señor. Como ser yo autosuficiente cuando tú lo diste todo, Señor, por nosotros. Tú lo diste todo por mí, siendo miserable, ciego, Señor, siendo, Señor, alguien que no daba nada al mundo, Señor, por uno. Pero tu gracia, Señor, tu perdón. Has perdonado mis pecados. Créelo, iglesia, Él ha perdonado. Si los has confesado, si te has arrepentido de tus pecados, Él ha perdonado tu vida y nos ha hecho aceptos, nos ha adoptado en ese llamamiento y ser llamados hijos del Dios Altísimo. Dale una ofrenda de palmas al Señor.